Ahora seguimos con el imperativo categórico. En la filosofía de Kant, el imperativo categórico significa un mandato moral interno, eh, incondicional, la aspiración hacia la conducta moral, inherente a la naturaleza humana por toda la eternidad, y que guía la actuación de los hombres. Según la exigencia del imperativo categórico, el hombre debe proceder de manera que la norma de su conducta, es decir, el principio supremo de su impulso interno, pueda ser considerada como una ley universal. El imperativo categórico tiene un carácter meramente formal y abstracto. Y de ahí la crítica de Kant a los sistemas morales fundados en contenidos empíricos, a los que llamaremos éticas materiales. En primer lugar, todas ellas identifican el bien con la felicidad y consideran bueno el objeto hacia el que tiende la naturaleza humana considerada empíricamente, aceptando la determinación de la voluntad por objetos ofrecidos al deseo. Además de proponer distintos bienes entre los que no hay posibilidad de ponerse de acuerdo, lo que pone de manifiesto su falta de universalidad, al estar basadas en las experiencias carecen de la necesidad y universalidad necesaria de la que deben gozar las leyes morales. En segundo lugar, las normas que proponen tienen un carácter hipotético, condicional. Si quieres alcanzar la felicidad, algo distinto para cada sistema, has de comportarte de acuerdo con esta norma. Por lo demás, y en tercer lugar, esos sistemas éticos son heterónomos. El hombre recibe la ley moral desde fuera de la razón, por lo que en realidad no está actuando libremente, perdiendo la capacidad de autodeterminación de su conducta, la autonomía de la voluntad. ¿Qué valor puede tener una norma moral que no es universal y necesaria, cuyo cumplimiento está sometido a la consecuencia de un objetivo, un interés y que propone al hombre renunciar a la libertad, a la autonomía de su voluntad? La moralidad no puede fundarse en nada empírico. Una norma moral ha de ser universal, ha de valer para todos los hombres en todas circunstancias y ha de ser necesaria. Ha de cumplirse por sí misma. Ha de ser, por lo tanto, de carácter formal. No puede establecer ningún bien o fin de la conducta, ni puede decirnos cómo tenemos que actuar. Ha de contener solo la forma de la moralidad. Y además también podemos encontrar una frase muy importante que hizo Kant. Es que es posible imaginar nada en el mundo o fuera de él que pueda ser llamado absolutamente bueno, excepto la buena voluntad. Con esta frase comienza la fundamentación de la metafísica, las costumbres. ¿Qué entiende Kant por una buena voluntad? Una voluntad que obra por deber, es decir, no por interés o por inclinación o por deseo. También encontramos, ¿y qué es obrar por deber? Obrar por reverencia o respeto a la ley moral, que la voluntad se da a sí misma. Kant distingue aquí entre obrar por deber y obrar conforme al deber. Puede ocurrir que actúe por algún interés particular y esa actuación coincida con la ley moral. En ese caso, estoy actuando conforme al deber. Obro por deber. Sin embargo, cuando mi actuación no persigue ningún interés particular, ni es el resultado de una inclinación o un deseo, sino que está motivada solamente por reverencia o respeto a la ley moral, independientemente de mi actuación, pueda tener consecuencias positivas o negativas para mi persona. La ley moral se basa en la noción de deber y en la medida en que la ley moral pretende regular nuestra conducta, ha, ha de contener algún orden o algún mandato. Pero como la ley moral es universal y necesaria, la orden o mandato que contenga ha de ser categórico, es decir, no puede ser sometido a ninguna condición, es decir, que no puede ser hipotético. a, a la fórmula en la que se expresa ese mandato u orden de la ley moral la llamará Kant imperativo categórico. Ahora bien,
cómo la ley moral no puede contener nada empírico? El imperativo categórico en que se expresa tampoco podrá tener ningún contenido empírico, sino solo la forma pura de la moralidad. En la fundamentación, Kant nos da tres definiciones distintas del imperativo categórico. La primera es obrar solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. La segunda, obrar como si la máxima de acción hubiera de convertirse por voluntad en la ley universal de la naturaleza. Y el tercero, obrar de tal manera que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. Y analizando estas tres, ninguna de estas formulaciones contiene nada empírico, sino solo la forma de la moralidad. No nos dice cómo tenemos que comportarnos concretamente, ni nos da ninguna norma, ni nos propone ningún fin interesado. Al mismo tiempo contiene una exigencia de universalidad y necesidad, pero garantizando la autodeterminación de la voluntad, su autonomía, su libertad. La voluntad, en efecto, no queda determinada por ningún elemento empírico, por lo que es libre. Y el imperativo por el que se regula no contiene ninguna norma concreta de conducta, por lo que la voluntad tendrá que darse a sí misma en la norma de conducta, por lo que es autónoma. Bueno, ahora ya seguimos con el acto moral de Kant. Para determinar la validez de un acto moral, de acuerdo con la ética kantiana, debemos prestar atención a la voluntad del sujeto que lo determina y no a la acción misma. Los actos, según Kant, no son ni buenos ni malos. Bueno o malo es solo el sujeto que lo realiza. La disposición del ánimo del agente es la que es moral o inmoral. Como nos explica Escobar, un acto será moralmente bueno si el sujeto que lo realiza lo hace porque lo considera como absolutamente debido, como un fin absoluto, como imperativo categórico. Por el contrario, un acto es malo si se hace con el propósito de obtener alguna consecuencia favorable, si se realiza como medio o imperativo hipotético. Lo bueno, según Kant, está en la buena voluntad que se rigen por la ley moral.